Hoy, 15 de julio de 2025, celebramos la fiesta de San Buenaventura, la fiesta, el recuerdo de la memoria de San Buenaventura, que recordáis que fue después de la muerte de San Francisco, pues importantísimo para la orden franciscana. Y es doctor de la Iglesia. Nunca olvidemos que hay después de 2000 años de historia de catolicismo, solo hay 37 doctores de la Iglesia. Al nombrar los doctores se reconoce su autoridad doctrinal y moral para toda la Iglesia. Entonces, quiere decir que 37 hay muchos santos, hay muchos venerables, hay muchos beatos, pero doctores solo 37, con lo cual ya eso nos indica la grandeza intelectual y moral de este hombre también de San Buenaventura. Las lecturas las hemos hecho del martes de la 15ª semana del tiempo ordinario y os leo cuáles han sido las lecturas que hemos hecho. La primera del Éxodo, libro del Éxodo, capítulo 2, versículos 1 al 15. El salmo responsorial ha sido el Salmo 68, humilde buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Y el Evangelio, pues San Mateo, capítulo 11, versículos 20 al 24. En la primera lectura nos narra el nacimiento de Moisés, cómo fue acogido por la princesa egipcia y cómo después mata a un egipcio por defender a un judío, y entonces se entera el faraón y Moisés huye de allí de la tierra de Egipto. Y el Evangelio es muy particular y le tenemos que pedir, como siempre, la luz al Espíritu Santo. Mirad, el otro día hablábamos un poquito también de la confusión que existe hoy, fruto de que las palabras pues, que usamos, pues cada uno las ha llenado de un contenido distinto y hemos olvidado que nosotros, católicos, para cada palabra grande que importa para la definición del hombre, de la salvación eterna, pues tenemos que acudir siempre al Evangelio. Y hoy quizá una palabra que ha sido manoseada y que yo creo que lo mismo ha sido también confundida es quizá la palabra misericordia de Dios, la misericordia. Tenemos que dar gracias a Dios porque ciertamente, sobre todo después del Concilio Vaticano y con la festividad de la Divina Misericordia que proclamó Juan Pablo II, ciertamente que el acento en la misericordia divina en estos 50 últimos años ha sido muy grande y hay que agradecerlo al Señor. Pero eso no significa que a veces no hayamos confundido la palabra misericordia. Nosotros tenemos que pedir al Señor. Y que yo recuerdo de niño todavía, como por ejemplo en la Santa Misa de los funerales, se ponía el vestido del sacerdote, era negro, y se rezaba el Dies Irae. Era un poco la ira del Señor, día tremendo, día, y no se acentuaba tanto la misericordia. Aunque la misericordia recordamos que está en toda la Biblia. Hay salmos que tiene, porque tu misericordia es eterna, se repite como en una letanía, la respuesta es porque tu misericordia es eterna. Porque el Señor ha hecho obras grandes, porque es eterna su misericordia. Porque ha salvado a Israel, su pueblo, porque es eterna su misericordia. Es decir, que la misericordia de Dios es infinita y está cantada en toda la Biblia. Y sobre todo tenemos la misericordia de Dios expresada, ya no solamente hablar de la misericordia, sino manifestada en la muerte de Jesús en la cruz. Más misericordia del cielo que estar muriendo en la cruz por nosotros, no se puede encontrar un gesto más grande para pintarnos la misericordia de Dios, para ver la misericordia de Dios, no solo para oírla y meditarla, sino que ahí está expresada toda la misericordia de Dios. Pero nosotros tenemos que tener cuidado, porque nuestra mente es un poquito frágil, es pequeña y no sabe, por ejemplo, cómo unir justicia y amor y misericordia. No sabemos muchas veces. Contraponemos la justicia de Dios a la misericordia de Dios.
parece que la misericordia divina exige ir contra su propia justicia. Y tenemos que recordar que Dios es simplicísimo. En Él están todas las virtudes hechas una. Son una sola cosa. No es que tenga Dios virtudes, es toda la virtud. Y todas las virtudes son una, aunque luego tengan manifestaciones para nosotros con distintas palabras que son distintos aspectos, pero que en el fondo no se pueden separar. Incluso nosotros, las virtudes son inseparables. Fe, esperanza y caridad no pueden ir desunidas. La garantía de que la fe es verdadera es la caridad. Y la garantía de que la caridad es verdadera es la fe y lo mismo la esperanza. Y podríamos decir así todas las virtudes. Justicia, prudencia, pues si no hay justicia si no es prudente y no es prudente si no hay justicia. Pero nosotros muchas veces eso no lo sabemos entender, no sabemos cómo se pueden juntarse y ir unidos, no lo sabemos. Pero eso no quiere decir que nosotros tengamos que suprimir una de las cosas. Junto a la misericordia divina, por ejemplo, en la Biblia aparece la ira de Dios, el castigo de Dios, y no una vez, sino muchas veces, y no se contrapone. Para nosotros sí, porque tenemos la mente pequeña, pero en sí mismo no se contrapone. ¿Y esto por qué lo digo? Pues porque la lectura de hoy puede sonar muy fuerte, pero no podemos olvidar que quien lo dice es quien más ha manifestado la misericordia de Dios, el mismo Dios que es Jesús. Y mirad lo que nos dice el Evangelio de hoy. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho casi todos sus milagros, porque no se habían convertido. No se habían convertido. Y para Jesús convertirse era creer en Él. Una vez le preguntaron a Jesús, ¿y qué tenemos que hacer? Y Jesús les dice que creáis en el que Dios ha enviado, que creáis en mí. Y continúa el Evangelio. Fijaos qué palabras más fuertes en un Dios que ha dado la vida por nosotros, hasta el extremo, hasta la última gota de sangre. Y son palabras que no podemos decir que son teatro o amenazadoras porque sí, sino que son, como siempre, fruto de amor. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Besaida. Si en Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habrían convertido cubiertas de sayal y ceniza. Y ojo, Betsaida fue la cuna de 3 de los apóstoles. No era cualquier cosa. Fue la cuna de 3 de los apóstoles de Jesús. Y de hecho hoy, que yo sepa, Tiro y Corozaín y Betsaida, no sé si se han descubierto ahora un poco los cimientos, pero hasta ahora estaban enterrados y no sabían ni siquiera dónde estaban. Y Cafarnaún, yo tuve la suerte de estar allí y hasta hace un siglo por ahí no se descubrieron los cimientos de Cafarnaún. Y había sido, pues, había tenido su cierta importancia allí en el lago de Genesaret. Y dice más, os digo que el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotras. Y tú, Cafarnaún, piensas escalar el cielo, bajarás al abismo. Y da el motivo. Y de nuevo, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Os digo que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma que a ti. Estas palabras de Jesús, dichas para estas 3 ciudades concretas, no lo dijo en general, dijo 3 ciudades concretas, en los que conocería casi toda la gente, había hecho un montón de milagros. Debemos aplicarnos aquí. Hoy posiblemente Jesús diría, ay de ti, Europa. Lo digo porque estamos aquí. O hay de ti, cultura occidental, o hay de ti, querida tierra, porque ya el Evangelio de Jesús ha sido ya comunicado a todos los pueblos. Hasta en la sede de la ONU han estado 2 papas, por lo menos que yo recuerde, o quizá 3, hablando y dando testimonio de Jesús. Hoy con los medios de comunicación
¿Quién no conoce el Evangelio? ¿Quién no conoce la figura del Papa como representante de Cristo, etcétera? Creo que es así. Y sin embargo, hoy muchos milagros se han hecho. Cuando uno va por Europa, por ejemplo, hablo de ello porque es lo que más conozco, pues el 90% de las obras de arte de Europa, más o menos, son religiosas, son cristianas, de orden de pintura, de orden de esculturas, no digamos sobre todo de arquitectura. Pues es que es imposible caminar por Europa sin conocer el cristianismo. Entonces ha dejado una huella tremenda y ha habido cosa peor que no creer, ha sido la apostasía. Hoy el mundo en general ha hecho una apostasía de la fe católica. Ya Europa, cuando se quiso hacer no hace muchos años, pues esa Constitución Europea, en ella se prescindía absolutamente del aspecto cristiano, como si Europa fuera, se pudiera entender sin el cristianismo. Entonces ha renunciado Europa al cristianismo. No digamos ahora en la enseñanza, en las universidades, en los colegios, en las legislaturas. Jesucristo no cuenta para nada, cuando durante siglos era el principio regidor, era el Jesucristo que mandaba sobre los reyes. Era Jesús, con todos los pecados, con todas las miserias humanas, no quitamos ahora el pecado, pero sí que se procuraba que la fe católica fuera la que presidiera absolutamente la vida social, no solo en los templos, sino en las leyes, en las costumbres, en la vida social. Entonces, tenemos que pensar que el castigo divino no es un castigo humano, es un castigo que nace de la misericordia y es siempre buscando el bien total del hombre, buscando otro bien mayor. Es un castigo que nace de la misericordia y del amor. No se oponen, no se oponen en absoluto. Entonces hoy le vamos a pedir al Señor que tengamos muy presente estas palabras, porque el amor y la misericordia divina no significa que va a conculcar la justicia o que va a aplaudir la injusticia o que va a dar lo mismo al criminal que al asesinado. No es así. La Biblia continuamente nos dice que a cada uno se nos va a dar según nuestras obras. Y eso se tiene que conjugar con la misericordia divina que perdona el pecado de todos. Todo esto es inseparable, tenemos que unirlo. Quizá el gran mal de nuestro tiempo es que lo que Dios ha unido, que lo que Dios es, nosotros lo hemos divorciado, lo hemos separado. Y cuando se separa es imposible poder entender nada. Caemos en la herejía. La herejía es coger un aspecto, tomar un aspecto del Evangelio olvidando los demás. Pues que no caigamos en esa herejía y que tomemos estas palabras, ay de ti Corozaina, de ti Besaida, ay de ti Cafarnaún, como hechas para nuestro tiempo también, para nuestra cultura, para nuestras naciones y ojalá nos convirtamos. Que así sea.